¿Y si te dijera que, en plena Edad Media, una mujer logró engañar a toda la Iglesia Católica y se convirtió en papa? Y si, además, su identidad fue borrada de los registros oficiales como si nunca hubiera existido, y que la Iglesia habría intentado hacer desaparecer por completo. Hoy, en ¿Sabías qué curiosidades?, vamos a sumergirnos en una de las leyendas más misteriosas de la historia del cristianismo. La papisa Juana, la mujer que, supuestamente, llegó a ocupar el trono de San Pedro. ¿Fue real? ¿O es solo un mito muy bien contado? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene más giros que un thriller medieval. 1. El nacimiento del mito. La leyenda de la papisa Juana aparece por primera vez en textos medievales del siglo XIII, y el poder religioso, hasta ser elegida papa bajo el nombre de Juan VIII. Según esas crónicas, todo comienza en el siglo IX, cuando una joven extremadamente inteligente, conocida como Juana de Ingelheim, o simplemente Joan, se disfraza de hombre para acceder a conocimientos prohibidos a las mujeres. La teología, la filosofía. Juana viaja a Atenas, luego a Roma, y gracias a su brillantez, carisma y formación, asciende rápidamente en la jerarquía eclesiástica. Todo esto mientras seguía ocultando que era mujer. 2. La caída. Pero la leyenda no termina ahí. El punto más impactante es su final, según las crónicas. Juana queda embarazada en secreto de uno de sus asistentes. Nadie lo nota hasta que, durante una procesión papal por las calles de Roma, sufre un parto en pleno desfile. El escándalo fue tan brutal que, dependiendo de la versión, fue lapidada por la multitud o ejecutada en secreto por la Iglesia. A raíz de esto, dicen que el Vaticano creó un nuevo protocolo. El Papa debía sentarse en una silla con un agujero, llamada sedia stercoraria, para que un cardenal verificara si tenía lo que se necesitaba para ser pontífice literalmente. 3. ¿Y qué dicen los textos históricos? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja. No hay registros oficiales del Vaticano que reconozcan a una papisa Juana. Pero eso no significa que la historia haya sido ignorada. Fue ampliamente aceptada por muchos cronistas entre los siglos XIII y XVI. El primer relato documentado aparece en la Chronica Universalis Mettensis y luego en la famosa obra Historia Pontificalis del monje Jean de Mailly. Incluso Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante, mencionó la historia como prueba del engaño y corrupción de la Iglesia Católica. 4. ¿Mito medieval o censura real? Ahora la gran pregunta, ¿es real o es un mito? Los defensores de la leyenda dicen que la Iglesia tenía todos los motivos del mundo para borrar esta historia de los registros. Una mujer en el trono papal sería una amenaza para la autoridad y la doctrina eclesiástica. Pero los historiadores más escépticos creen que la historia fue inventada como sátira o advertencia moral, típica del pensamiento medieval. De hecho, los papas reales que reinaban en la época donde supuestamente gobernó Juana, como León IV y Benedicto III, están bien documentados. 5. Y la estatua. Durante siglos, una estatua de la papisa Juana supuestamente estuvo en la Catedral de Siena entre los bustos de los papas. Según algunos visitantes, tenía la inscripción Papisa Juana. Hoy en día, esa estatua ya no está, fue retirada, renombrada, como muchos creen, eliminada discretamente. Pero hubo confusión histórica con otros papas con el mismo nombre. Este hecho alimentó aún más la teoría de que hubo un intento real de borrar toda evidencia. 6. Detalles sospechosos. Hay elementos muy específicos que le dan credibilidad a la leyenda. La existencia documentada de la sedia stercoraria, la silla con agujero. Las procesiones papales evitaban durante siglos la calle donde supuestamente Juana dio a luz. El nombre Juan VIII ya existía. Además, muchos cronistas e incluso eclesiásticos no negaban abiertamente la historia, sino que la contaban como una lección moral. ¿Eso es silencio o complicidad? ¿Entonces existió realmente la papisa Juana? La historia tiene elementos reales, detalles históricos y muchísimas coincidencias, pero no hay pruebas definitivas que confirmen su existencia. Lo que sí es cierto
es que durante siglos esta historia incomodó profundamente al poder eclesiástico. Y en la historia de las religiones, lo que incomoda se borra, o al menos se intenta. ¿Tú qué crees? ¿Fue una mujer brillante que burló al sistema o una leyenda con demasiados detalles para ser inventada? Si te gustan este tipo de historias ocultas, suscríbete. Dale like y compártelo, porque esto apenas comienza. En el próximo episodio de Historia Oscura y Religión, hablaremos sobre los evangelios prohibidos por la Iglesia y lo que en ellos se decía sobre Jesús que nunca llegó a la Biblia.